Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Mi nombre es Nancy Fajardo. Y mi nombre es Ana Castillo, somos asesoras curriculares del Centro de Evaluación Académica. Este es un espacio para compartir algunos elementos importantes a tomar en cuenta cuando una unidad académica desea presentar una solicitud de creación de una carrera en alguna sede o recinto de la Universidad de Costa Rica. De esta manera queremos presentar los lineamientos para la elaboración del estudio de pertinencia académica y factibilidad administrativa presupuestaria para la creación de carreras en la UCR. En esta presentación, usted podrá encontrar información sobre la estructura del estudio de pertinencia académica y factibilidad administrativa presupuestaria en adelante EPF. Algunos conceptos importantes. Los criterios de pertinencia académica y de factibilidad administrativa presupuestaria. El trámite a seguir para presentar un EPF, asimismo otros elementos por considerar. Un estudio de pertinencia y factibilidad debe tener al menos 6 apartados. El primero de ellos, la introducción, que explique a grandes rasgos el propósito del proceso. Luego, la estrategia metodológica, que pueda detallar las principales acciones realizadas para poder elaborar el estudio. Luego, los criterios de pertinencia académica de la carrera. En este apartado se deben colocar todos los criterios de pertinencia, los cuales serán explicados más adelante. Luego, los criterios de factibilidad administrativa presupuestaria, que también se deben colocar acá los 4 criterios de factibilidad, los cuales se expondrán más adelante. Las referencias bibliográficas utilizadas y los anexos y evidencias que consideren importante agregar y que se desprenden de todo el proceso. Estos lineamientos están sustentados en normativa existente en la Universidad de Costa Rica. Entre ella podemos encontrar, por ejemplo, el Acuerdo del Consejo Universitario de 1995, en el cual se estipula la definición de carrera propia y los requerimientos generales para el estudio de factibilidad y pertinencia. También podemos encontrar la resolución VD 11541-2020, que es la más reciente en haber sido emitida y en la cual se hace alusión, entre otros aspectos, a la comisión especial que evalúa los EPF para la creación de carreras. Existe otra normativa que pueden consultar y que se coloca de manera más amplia en el documento de lineamientos. En la siguiente diapositiva vamos a ver varios conceptos, 2 de ellos muy importantes que dan soporte a estos lineamientos. Por ejemplo, el concepto de pertinencia, que obedece a necesidades académicas, sociales y del mercado laboral específicas de una región o del país que justifican la apertura de una carrera. Entre esos criterios de pertinencia se pueden encontrar, por ejemplo, situación de empleabilidad, contextualización de la zona donde se va a impartir la carrera, necesidades específicas del país, entre otros. También tenemos el concepto de factibilidad, que se refiere a la acción de demostrar la posibilidad de llevar a cabo un proyecto desde el punto de vista social, técnico y económico. Por ejemplo, aquí podríamos valorar aspectos como recursos materiales, recursos humanos y financieros que posee o que requiere una unidad académica para ejecutar la carrera. Carrera nueva se refiere al plan de estudios diferente a los existentes, un plan de estudios innovador con el objetivo de formar profesionales que pueden cubrir demandas y necesidades sociales emergentes o que han quedado descubiertos por otras carreras. También una carrera nueva tiene cohortes definidas. Algunos ejemplos que en este momento la Universidad de Costa Rica está gestionando o creando es la carrera de gestión logística y empresarial, también la carrera de educación de personas jóvenes y adultos. Vamos a ver en este apartado los criterios específicos para valorar la pertinencia académica de una carrera nueva en la Universidad de Costa Rica. En el primer punto, referente a la normativa relacionada o asociada, el proceso es sentar la base jurídica y la normativa bajo la cual se sustenta la propuesta académica. La pregunta generadora en ese sentido sería: ¿cómo responde la carrera a lo planteado en el marco político y jurídico interno y externo vinculado a la Universidad de Costa Rica? En este sentido, se recomienda que se realice una consulta documental. En relación con el contexto inmediato donde se ejecutará la carrera, lo que se espera
es que se realice un análisis a través de un diagnóstico de la región que permita identificar, entre otros elementos, los aportes deseables que genere la carrera en el contexto donde se desarrollará. Algunas preguntas generadoras en este sentido son: ¿dónde se desarrollará la nueva carrera? ¿Qué región o regiones se pretende impactar? ¿Cuáles son las características de la región? ¿Cuál es la trayectoria o experiencia de la sede donde se impartirá la carrera? ¿Cuáles elementos contextuales justifican el desarrollo de la carrera en el país? ¿Cuál es la proyección social económica que justifica el desarrollo de la nueva carrera? ¿Existen o se prevén convenios con organizaciones vinculantes a la carrera? Estas son algunas preguntas que pueden orientar el desarrollo del criterio, mas no son exhaustivas. Este criterio se refiere a la oferta de carreras iguales o similares en otras universidades. En él se pretende que se realice un análisis en donde se desarrollen dos propósitos principales. En el caso del contexto nacional, poder identificar si existen otras carreras iguales o similares en el país en general y en la región de la sede en particular, de manera que en la medida de lo posible se evite la duplicidad de carreras. En el caso del contexto internacional, lo que se busca es identificar las tendencias y las universidades pioneras en ese campo de conocimiento. Algunas preguntas generadoras son las siguientes: ¿cuáles universidades internacionales de referencia ofrecen carreras iguales o similares? ¿Qué tendencia marcan sus perfiles de egreso? ¿Cuáles universidades públicas y privadas en Costa Rica ofrecen carreras iguales o similares en este campo? ¿En qué se diferencia esta propuesta de las propuestas curriculares existentes en el país? Como ustedes pueden observar, en esta tabla comparativa de carreras, en el caso del contexto nacional, se puede ubicar, por ejemplo, por carrera, el nombre, grado académico, el año de apertura, si la carrera está activa o inactiva, si la carrera es acreditada o no acreditada, y el análisis del perfil de salida. En esta tabla es importante considerar dos aspectos. Uno tiene que ver con el estatus activo o inactivo de la carrera. En algunas ocasiones, en universidades privadas, tienen una carrera que pareciera que está disponible, sin embargo, en realidad está inactiva. En ese sentido, se recomienda que se realicen las consultas pertinentes a esa universidad para saber si realmente esa carrera se está ofertando. Y el otro punto a considerar es el análisis del perfil de salida. En algunas ocasiones, en las páginas web o en alguna información que se pueda recopilar, no necesariamente está el perfil de salida de la carrera. En ese sentido, se recomienda buscar otra información o realizar el análisis a partir de la información que puedan encontrar. El siguiente criterio tiene que ver con los elementos innovadores de la propuesta y la prospectiva. Aquí básicamente se hacen dos análisis en uno. El primero es valorar los elementos innovadores y particulares que tendrá esta nueva carrera y por otro lado realizar un análisis de la proyección de esa profesión en los próximos 5 o 10 años a través de estudios documentales, por ejemplo, o también de campo a través de la entrevista, por ejemplo, a personas expertas que puedan dar cuenta de esa proyección o de esos escenarios futuros de la profesión. Algunas preguntas generadoras en ese sentido son las siguientes. ¿Cuáles vacíos de formación académica se pretende atender con la nueva carrera? ¿Qué elementos novedosos e innovadores caracterizan la nueva carrera? Es decir, ¿cuál es el valor agregado que aporta? ¿Y cómo se visualiza la carrera en la región y en el país en los próximos 5 o 10 años? Estos son algunos ejemplos de elementos innovadores de carreras que ya se han creado en la Universidad de Costa Rica. Ustedes podrían considerar algunos de estos para los casos en que se desee crear una carrera o bien otros que aquí no se colocan. Por ejemplo, un nuevo ámbito de conocimiento no abarcado en el país o en la región, nuevos nichos de trabajo que demandan la existencia de la carrera, convenios con otras instancias nacionales e internacionales, demandas específicas solicitadas por instancias gubernamentales, ampliación de la oferta académica de un grado ya existente, por ejemplo, una carrera que tenga bachillerato y que desee crear el tramo de la licenciatura,
Entonces lo que se pretende es extender esa formación. Incorporación de elementos de flexibilidad curricular e internacionalidad. Incorporación de algún grado de virtualidad. Y la incorporación de un segundo idioma, entre otros que ustedes puedan considerar. Tenemos el criterio de posibilidades laborales de la profesión. Aquí se busca realizar un análisis exhaustivo de la situación laboral de la profesión que se propone, en el país en general y en la zona, sede o recinto en particular. En ese sentido, tenemos las siguientes preguntas. ¿Existen oportunidades de inserción laboral para la profesión en el país y en la región específica donde se impartirá? ¿Qué reporta la OLAP con respecto a la empleabilidad en esta profesión? Es importante recordar que la OLAP significa el Observatorio Laboral de las Profesiones adscrito al CONARE. ¿Qué nichos de trabajo se pretende abarcar? ¿Existe disposición de los entes empleadores para la contratación de estas personas profesionales? En este criterio es muy importante tomar en cuenta el trabajo de campo, el trabajo de consulta para poder determinar la información requerida en cada una de esas preguntas, por ejemplo. Bien, el último criterio en este sentido es el perfil de salida preliminar. El propósito es presentar una lista de habilidades preliminares esperables de las personas que se egresen o se gradúen de la carrera. Es decir, un perfil de salida que muestra a grandes rasgos un acercamiento de lo que se trata la nueva carrera. Claramente este no va a ser un perfil definitivo, pero por lo menos sí es un perfil que puede visualizar a grandes rasgos de qué se trata esa nueva carrera. Algunas preguntas generadoras de este criterio son las siguientes. ¿Cuál es el objeto de estudio de esta profesión? ¿Qué funciones podría desempeñar esta persona profesional? ¿Qué habilidades se deberían promover en la carrera para que se ejecuten esas funciones? ¿Qué conocimientos debería tener la persona profesional para desarrollar esas habilidades? Luego, ¿qué valores y actitudes se deben promover en la profesión? En esta diapositiva, como ejemplo, se puede ver cómo se podrían colocar las habilidades, los conocimientos, valores y actitudes bajo las preguntas. Por ejemplo, en habilidades, ¿qué debe saber hacer la persona profesional en esa carrera nueva? Conocimientos, ¿qué conocimientos debe tener la persona profesional para desarrollar esas habilidades? Actitudes y valores, ¿cómo debe ser la persona en el ejercicio de su profesión? Vamos a continuar con los criterios para valorar la factibilidad administrativa y presupuestaria cuando se crea una carrera en la Universidad de Costa Rica. En relación con el primer criterio, que son los recursos humanos, este criterio se refiere al personal tanto docente como administrativo que se requiere para ejecutar pertinentemente la carrera. En cuanto a las personas docentes, aquí es fundamental que ustedes demuestren la idoneidad de sus perfiles académicos en relación con la carrera en general. En este sentido, algunos elementos por valorar son los que les voy a presentar en la siguiente diapositiva. El grado académico del personal docente, su formación académica vinculada a la carrera que se propone, la condición que tengan en régimen académico, el área curricular o área de conocimiento de la carrera en la que se ubicará y la disponibilidad para impartir los cursos de la carrera nueva. En cuanto al personal administrativo, también tienen que valorar algunos elementos como los siguientes: el puesto para el cual se requiere ese personal administrativo, la cantidad de personas que se requiere, la formación de esas personas, la jornada laboral, la disponibilidad de ese recurso humano en la sede o recinto y la fuente de financiamiento de donde se tomará la partida presupuestaria para nombrar a ese personal administrativo. En relación con el segundo criterio, que son los recursos materiales e infraestructura, este se refiere a aquellos materiales tanto de tipo didácticos y tecnológicos necesarios para la ejecución de la carrera, también a la infraestructura instalada y requerida. En ese sentido, algunos elementos por valorar son los siguientes. Aquí podemos ver en esta tabla algunos de los recursos materiales e infraestructura de uso general
que requiere la carrera nueva. Por ejemplo, los equipos tecnológicos, laboratorios de informática, bibliotecas y centros de documentación, entre muchos otros recursos que ustedes pueden observarlos en la tabla. En cuanto a los recursos materiales e infraestructura especializada para la ejecución de la carrera, ustedes pueden observar en esta tabla algunos de esos materiales que ya son muy específicos a una carrera en particular, por ejemplo, equipos especializados como software, simuladores, también aulas especializadas o laboratorios especializados. En cuanto al criterio 3, que es la organización de la unidad académica, este criterio se refiere a un recuento de los servicios administrativos, comisiones, logística, cohortes definidas que dispone la unidad académica o que se requerirá para la gestión óptima de la carrera. En esta tabla se presentan algunos de estos servicios, como por ejemplo, algunos de ellos son vida estudiantil, psicología, primeros auxilios, entre otros que ustedes pueden observar aquí en la tabla. Luego, la unidad académica debe explicar aquí las comisiones y subcomisiones existentes en la sede o que se requerirán para la nueva carrera. En la tabla pueden colocar el nombre de la comisión o subcomisión, cuál es el propósito y función, los integrantes, tiempo asignado y la condición de dicha comisión, sea ordinaria o extraordinaria. La logística para la gestión de actividades prácticas proyectadas en la carrera, aquí también se ejemplifica con una tabla donde ustedes pueden valorar algunos aspectos como por ejemplo giras, pasantías, prácticas profesionales, desarrollo de laboratorios, intercambio docente y estudiantil. Aquí ustedes describen la actividad, la disponibilidad de recursos para poder desarrollar dicha actividad y la fuente de financiamiento. Posteriormente están las cohortes o promociones definidas para la carrera. Entonces aquí deben detallar la cantidad de estudiantes por cohorte que se pretende abarcar con la nueva carrera, el análisis de la capacidad instalada en la sede para la atención de dichas cohortes. Luego está la logística para trámites varios en esta tabla que está aquí al final de la diapositiva, donde ustedes pueden detallar aspectos sobre los convenios, cartas de entendimiento, gestión de campos clínicos cuando aplica, ¿verdad? Si la carrera los tiene o no los tiene, coordinación con otras empresas y otros aspectos que la carrera o la comisión desea abarcar en esta tabla. En este último criterio de presupuesto, la unidad académica debe indicar todas aquellas plazas docentes y administrativas necesarias para poner a funcionar la carrera. Aquí se deben considerar 3 aspectos relevantes en cuanto al presupuesto: indicar todo aquello con lo que cuenta la unidad académica, indicar aquello que requiere para la carrera pero que no lo tiene, e indicar las fuentes de donde proceden los recursos que se requieren para la ejecución de la carrera. En ese sentido, el análisis presupuestario se espera información relacionada con cantidad aproximada de jornada docente, proyección presupuestaria de acuerdo con las promociones o cohortes solicitadas, requerimientos de apoyo presupuestario de otras instancias, cantidad de plazas administrativas con la que se cuenta, distribución, proyección del presupuesto de apoyo para compra de equipo, mecanismos de negociación de presupuestos, entre otros aspectos que ustedes consideren necesarios señalar. Ahora vamos a ver lo que es el trámite del estudio de pertinencia académica y factibilidad administrativa presupuestaria para la creación de carreras en la UCR. Primero, la unidad académica solicita una inducción inicial al Centro de Evaluación Académica, quien da un acompañamiento en el proceso. Como segundo paso, la unidad académica desarrolla el estudio, hacen la consulta documental, las consultas de campo y se procede a analizar tanto los criterios académicos como los administrativos presupuestarios y se termina el estudio de factibilidad. Cuando ya la unidad académica tenga ese estudio listo, lo envía a la Vicerrectoría de Docencia con todos sus anexos y evidencias, acompañado de la carta de solicitud de valoración, una carta de implicaciones presupuestarias y la copia de actas de asamblea de las unidades académicas involucradas.
En el quinto paso es cuando se solicita el criterio a la comisión especial. Dicha comisión va a brindar un criterio legal, un criterio administrativo presupuestario, un criterio académico, un criterio curricular y un criterio de la unidad académica base. Este criterio se pide al final de todo el diseño. Aquí me voy a detener para aclarar dos puntos. El primero es que este criterio se solicita en acatamiento a lo estipulado en el artículo 50 del Estatuto Orgánico. Y el segundo punto es que se pide al final de todo el diseño curricular de la carrera. Eso significa que solo se solicita en caso de que el EPF haya sido dictaminado positivo por parte de la OED. Y como sexto paso es cuando la Vicerrectoría de Docencia dictamina positivo o negativo el EPF. El dictamen positivo permite la continuación del diseño curricular en su segunda fase y el dictamen negativo establece el cierre del diseño de la propuesta presentada con los debidos argumentos. Para la consulta documental se recomienda indagar sobre normativa ya sea interna o externa asociada, informes elaborados por organismos nacionales e internacionales, planes de estudios iguales o similares, informes de autoevaluación de carreras, publicaciones, libros y otros documentos específicos del campo de conocimiento y otros documentos que ustedes consideren atinentes para esta investigación. Para la consulta de informantes clave se recomienda tomar en cuenta personas expertas en el campo profesional como docentes, consultores, asesoras de altos mandos, especialistas, sectores empleadores vinculantes, personas graduadas o avanzadas en su profesión, entre otras. Y algunas de las técnicas o espacios de consulta para recolectar la información se recomienda realizar entrevistas, talleres, grupos focales, conferencias, pasantías, foros, congresos y simposios, encerronas de trabajo, entre otras técnicas de consulta. Con esto llegamos al final de la presentación de los lineamientos para la elaboración del estudio de pertinencia académica y factibilidad administrativa presupuestaria para la creación de carreras en la UCR. Esperamos que este material sea de utilidad para las unidades académicas de la universidad. Muchas gracias.